Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hagamos nuestra oración esta tarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial. Una vez más te damos porque nos reúnes en tu espíritu, en tu amor y en tu alegría. Gracias porque este día una vez más podremos contemplar tus maravillas, meditarlas, platicar, caerse en el estudio detallado de palabras sobre esto y sobre lo de más allá, si su pecho no está empapado de amor. ¿De qué le sirve? Dice después, ¿de qué le sirve a la asceta? ¿Sabe lo que es una asceta? Asceta es aquella persona que practica la ascesis, o sea, el arte de crecer espiritualmente. Una persona que está trabajando mucho consigo mismo por ser más santo, por ser mejor. Eso es una asceta. Claro, puede haber una asceta bueno y otro asceta engañado, hay de todo. Pero una asceta es aquel que practica la ascesis. La ascesis es el buscar crecer espiritualmente, ser más bueno, ser más santo, en fin. Y dice así, ¿de qué le sirve al asceta vestirse de vistosos ropajes si en su interior no hay colorido? Dice también, ¿de qué te sirve limpiar tu comportamiento ético hasta sacarle brillos a tu comportamiento externo, moral, si no hay música dentro de ti? Dice después la reflexión, el discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la iluminación?, pregunta el discípulo. Y el maestro responde, cuando posees el conocimiento, empleas una antorcha para mostrar el camino. Pero cuando posees la iluminación, te conviertes tú mismo en antorcha. Una persona que de veras es asceta o que de veras está lleno de Dios, no necesita esforzarse mucho por enseñarles a otros el camino. Le sale natural. En cada palabra, en cada plática, en cada conversación, una persona que de veras está cerca de Dios no necesita aparentar nada. No necesita de ropajes, de vestiduras. No necesita de aparentar nada. La gente nos ponemos ropajes y vestiduras cuando nuestros actos no expresan lo que somos o lo que quisiéramos demostrar. Hay una frase antigua por ahí que decían, el hábito no hace al monje. ¿Se acuerdan de esa frase? Un dicho. El hábito no hace al monje. Y cuando estábamos conviviendo con algunas comunidades religiosas que exigen que sus miembros usen hábito, el vestuario de un monje o de una monja, hay comunidades que lo exigen, otras que no. En otras comunidades religiosas, pues la gente puede vestirse como los civiles, en fin. Y algunos contestaban a esa frase, algunos que querían exigirte que te pusieras el hábito, decían así, el hábito no hace al monje, pero sí lo distingue. Era la frase que contestaron, pero sí lo distingue. Y yo le agregué otra frase a esa contestación. La tercera frase es, cuando sus acciones no. Ya diciéndola completa sería, el hábito no hace al monje, pero sí lo distingue cuando sus acciones no lo distinguen. ¿Qué pasaba en tiempos de Cristo? Que los fariseos tenían que vestirse con las filatelias de aquellos ropajes elegantes y bonitos para que la gente los distinguiera, los reconociera, los admirara y les diera, como dice Jesús, los primeros puestos en las plazas y en las fiestas. ¿Se acuerdan? Jesús, en cambio, no andaba vestido con ningún ropaje, ni disfraz, ni ningún cirquito. Por eso mucha gente no lo reconocía por su vestuario, ¿no? Pero ¿qué tal sus acciones? ¿Y qué tal sus palabras? Ahí era distinto. En fin, hay otra historia que quiero leerles. Es un cuento. Un día en que soplaba un fortísimo viento, saltó un paracaidista del avión. ¿Se han tirado ustedes de aviones? No. Yo me he encontrado muchos locos que tienen ese sueño de tirarse. No se lo he encontrado, y aquí habrá un que otro, ¿verdad? Pero bueno,
Pues aquí les presto el segundo piso si quieren tirarse. No, no se crean, no lo van a hacer. Bueno, hay de gustos a gustos, ¿verdad? Mis respetos. Cada quien tenemos nuestras loqueras, yo tengo las mías también. Pero tirarme de un avión no es mi idea de diversión. Dice, un día que había ese viento tan fuerte, saltó un paracaidista del avión y fue arrastrado por el viento a más de 100 millas de su objetivo, de donde él debía caer. Con tan mala suerte de que su paracaídas quedó enredado en un árbol, del que estuvo colgando y pidiendo socorro durante horas, sin saber siquiera dónde estaba. Al fin pasó alguien por allí, por debajo del árbol, y le preguntó, aquel hombre le preguntó, ¿qué haces allí subido en ese árbol? El paracaidista le contó lo ocurrido y luego le preguntó al transeúnte, ¿puedes decirme dónde estoy? Aquel le contestó, estás en un árbol. Pelando los ojos, el paracaidista le dijo a aquel hombre, oye, tú debes de ser algún cura o algún pastor, ¿verdad? Entonces el otro hombre se asombró y dijo, sí, sí lo soy. ¿Y cómo lo has adivinado? Ah, pues muy fácil, dijo el paracaidista, porque lo que dices es verdad, pero no me sirve para nada. Hay veces que cuando nuestras acciones y las acciones de los sacerdotes o de los pastores o de cualquier persona líder en un grupo, cuando las acciones no demuestran, no cambian, no nada, hablamos de muchas cosas que son verdad, a veces, pero que no sirven para nada, no convierten a ningún alma. Nos han encontrado con algunos de nosotros, a lo mejor yo estoy ahí el primero en la lista, que hablamos y hablamos y hablamos y decimos y decimos y decimos y nadie se convierte. Y no hay una sola alma convertida. Y a veces está uno en el templo, hable y celebre servicio tras servicio y novena tras novena y dirigiendo rosario tras rosario y misa tras misa. Y no hay un alma convertida, siempre los mismos cabezones y pelones. Siempre las mismas caras de aburridos y de amargados. Siempre entrando por la misma puerta y saliendo por la misma, con la misma actitud como entraron, así salieron. ¿No se han fijado? Cuando no hay ese ardor por dentro, en el líder, en el guía, en el pastor, en el sacerdote, cuando no hay ese ardor que se llama Espíritu Santo, que se llama amor a Dios, que se llama entrega total al Señor, pues lo que dices puede ser verdad, pero no sirve para nada. No está convirtiendo a nadie. Y les digo, a mí me puedo poner yo en la primera lista, yo no sé. Eso ya que lo juzguen, pues ustedes, la gente. Pero es el peligro que corremos nosotros, los líderes, pastores, sacerdotes. Corremos ese peligro de convertirnos, como dice San Pablo, en campanas huecas que resuenan. ¿Se acuerda cuando habla San Pablo de eso? Campanas huecas que resuenan, pero ni suenan bonito ni hacen nada. Así que paracaidista le dijo a aquel, oye, tú has de ser un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote o un pastor. ¿Cómo lo sabes? Pues porque lo que dices es cierto, pero no me sirve para nada, no me saca de ningún apuro. ¿Dónde estoy? En un árbol. Esto nos sirve para reflexionar porque a nivel familiar también, yo primero me pongo el saco yo solo, pero todo nos lo tenemos que poner. A nivel familiar, a nivel comunidades, a nivel trabajo, escuelas y demás, ¿qué clase de instrumento de Dios estás siendo tú para los demás? ¿Eres una llama viva? ¿Una llama que arde porque tiene a Dios bien cerca y está bien lleno de Dios? ¿O eres simplemente una campana que resuena hueca, quebrada? ¿Han oído las campanas quebradas cómo suenan? Clac, clac, así como... Cuando una campana se quiebra no sirve para nada. Hay que fundirla y si es que se puede utilizar el material todavía, hay que fundirla y volverla a hacer. Una campana quebrada no sirve para nada. ¿Qué eres tú para los demás? Y en esta clase de espiritualidad es una de las cosas que tenemos que aprender a descubrir nosotros y ser bien honestos con nosotros mismos. A veces nos duele reconocer nuestros errores, pero si no los reconoces, ¿cuándo los vas a cambiar? Mucha gente no quiere enfrentarse consigo mismo. Platicaba con una señora esta semana pasada y le decía, mire, esto y esto y esto está mal en usted. Claro que hay muchas cualidades en usted también, pero ahorita estamos hablando de su crecimiento espiritual. Estamos hablando de su sanación interna. Una persona que tiene muchas ambiciones materiales, su ambición es material nada más,
muchos rencores, muchos corajes, siempre hablando mal de los demás. Y cuando yo le hacía ver que eso no la estaba llevando a nada bueno, incluso con su misma familia, habla pésimo de sus hijos. Pésimo de sus hijos. Y es fuente de conflicto y de pleito entre unos y otros. Digo, a usted no le va a llevar esto a nada bueno. Usted, no, yo estoy bien. Pero le estoy diciendo que no, que yo estoy bien. ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo estoy mal? Yo estoy bien. Y tú le notas la amargura en la cara y la falta de paz. Y le digo, vea los frutos que está sembrando. Vea los frutos de sus acciones, de sus palabras. Vea cómo se siente usted. Sea honesta consigo misma, por favor. No me lo admita a mí si no quiere, pero con usted misma no se mienta. Sea honesta con usted misma. Se quedó nomás pensando y se dio la vuelta y se fue. ¿Cómo nos cuesta a veces reconocer nuestros errores? Nos da miedo, nos da terror, nos da pavor pensar que estamos tan alejados de Dios, o darnos cuenta de eso, o darnos cuenta de que por muchos años hemos estado mal. Cuando pensábamos que estábamos bien. Nos da vergüenza, nos da miedo, nos da terror. Pero, bueno, es parte del crecimiento espiritual, reconocer cuando estamos mal. Estamos hablando del camino en la vida espiritual, ¿se acuerdan? No voy a repetir lo que dije la vez pasada porque ya lo escucharon, y los que no lo escucharon, oigan el cassette, porque esto lleva secuencia. Este curso de aridez espiritual que estamos dando lleva una secuencia que hay que conocer. Claro que les sirve también esto, aunque nomás oigan una, pero le pescan mejor el hilo y entienden todo si siguen la secuencia. La prueba, fíjense bien, estamos hablando de la oración. ¿Cómo sabemos si tu oración está siendo buena o está siendo bofa y sin fruto? ¿Cómo sabes? A ver, ¿quién me dice ustedes? ¿Cómo sabes si tus meses o años de oración que tienes están siendo de veras fructíferos o están cayendo en el vacío y no está llegando a ningún lado? Porque ustedes saben que hay oración verdadera y oración falsa. Hay personas que oran de veras con Dios y personas que cuando creen que están orando consigo mismos o incluso están hasta sirviendo al diablo. ¿Cómo sabemos si tu oración es buena, es válida, es fructífera, es directa a Dios y está Dios ahí en esa oración? ¿Cómo sabemos? Por los frutos, por los resultados, exactamente. Por los frutos, por los resultados. Siempre esa frase que es del Evangelio, apréndansela de memoria porque eso te va a servir, te va a sacar de muchas dudas, de muchas confusiones, te va a aclarar muchos cuestionamientos. Por los frutos se conoce al árbol. Tanto a otros árboles como a ti mismo. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Cuáles son los frutos de la oración? De una oración verdadera, auténtica. ¿Cuáles son los frutos? Ajá, cayeron en la trampa. Fíjate lo que digo la mayoría, es lo que la mayoría de la gente piensa. Piensa que los frutos de la oración son la alegría, el gozo, la paz. ¿Se fijan? Error, falso. Esos no son los frutos de la oración. Esos son frutos de tener al Espíritu Santo, es otra cosa. No estamos hablando ahorita del Espíritu Santo, estamos hablando de tu oración. ¿Cuáles son los frutos de tu oración? Las virtudes son los frutos de tu oración. Las virtudes. Si hay virtudes en tu vida, están naciendo, están floreciendo, están creciendo, tu oración es buena. Si las virtudes están muertas, o no están creciendo, no vale esa oración. Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas. Anoten sus preguntas al final, si quieren. No vale esa oración si tus virtudes están muertas. Les adelanto, más adelante está una lista parcial de las virtudes, pero se le adelanto de una vez cuáles son las virtudes, porque lo voy a estar repitiendo varias veces. Hay 3 virtudes que son le llamamos las virtudes cardinales o mayores. ¿Cuáles son? Las virtudes más grandes, más importantes son 3. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. ¿Qué es caridad? Amor, exactamente. Fe, esperanza y caridad. Y amor. Llamémosle el lenguaje moderno. Más antes se le llamaba mucho caridad. Ahora la palabra caridad se utiliza como para dar limosnas. Caridad no es dar limosnas. Caridad es amor. Si tú tienes esas 3 virtudes, ya tienes la más importante de todas. Fe, esperanza y caridad. Pero hay otras virtudes menores. Hay otras virtudes. Y voy a mencionar algunas ahorita. Conforme vayamos en el curso vamos a ir sacándolas. Una de ellas, que es la base de todas las virtudes.
Una de ellas, ¿cuál creen que es la base, el cimiento de todas las demás virtudes? Exactamente, la humildad. De hecho, antes de que existan estas virtudes cardinales o cualquier otra virtud, tiene que haber la humildad. ¿Puede una persona orgullosa o soberbia tener otras virtudes? ¿Puede tener amor? ¿Puede tener fe? Una fe auténtica y total. Lo que es fe, no confunda. Mucha gente cree que fe es creer en la existencia de Dios. No, señores, eso no es fe. ¿Puede tener amor? ¿No puede tener esperanza? No puede tener ninguna virtud la persona que no tiene humildad. Humildad es no querer ser más que los demás. Puede haber muchas definiciones sobre la humildad. Humildad es no querer aparentar, no querer ser grande. Humildad es abandonarte a Dios. Humildad es aceptar lo que Dios te da. Humildad es muchas cosas más. Pero humildad es, más que nada, no querer ser más o aparentar más que los demás. Humildad es dejarte bendecir de Dios también. Humildad es dejarte tocar, cargar, abrazar, ayudar por Dios. Hay gente que no le permite eso a Dios. Bueno, o algunas otras virtudes sería la renuncia de sí mismo. ¿Se acuerdan que Cristo nos pidió eso para que fuéramos auténticos cristianos? Renuncia de sí mismo. La sensibilidad, que es un efecto del amor. Sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Es otro fruto. Es otra virtud. El amor fraternal, o sea, ya describiendo un poquito más el amor, partes del amor es el amor fraternal de unos con otros. O sea, vernos. ¿Qué significa amor fraternal? ¿Vernos como qué? Hermanos. Yo les pregunto, ¿ustedes se ven como hermanos con la gente que está aquí? Aunque no lo conozcas, ¿se ven como hermanos? Ahí sabemos si hay amor fraternal. Muchos se quedaron pensando. Cada quien resuelva su pregunta. ¿Te ves como hermanos con la gente en el trabajo? Ay Dios, con unos sí, con otros no. ¿Sientes algún amor fraternal por ellos? Aunque te traten mal y les saques la vuelta, claro, porque te hacen daño. Pero ¿sientes un amor fraternal por ellos? ¿Con tu familia, con tus hermanos de sangre tienes o parientes tienes un amor fraternal? ¿O más bien te mueves por los rencores, los recuerdos negativos y cosas por el estilo? Es una de las virtudes. El amor fraternal. Otra, un celo, pero en el sentido positivo, un celo por la gloria de Dios y por el reinado de Dios. Celo en sentido positivo. Tener deseos muy grandes de que Dios sea glorificado es un fruto, es una virtud. Eso es fruto también del amor a Dios. Tener deseos de que el reino de Dios se instaure es otro fruto. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que sienten muchas ganas acá adentro, muchos deseos de que mucha gente ame a Dios? Y no tanto porque te reconozcan a ti, tú dices, a mí que ni cuenta se dé la gente. Pero yo quiero porque hay muchos que confunden el celo por el amor de Dios con el celo por el amor a sí mismos. Mucha gente anda predicando y evangelizando para que los demás lo admiren y lo alaben y lo reconozcan. Eso no es celo por amor a Dios, eso es celo por amor a mí. Aunque lo haga dizque por Dios y predique a Dios, no. Pero ¿alguno de ustedes ha sentido un celo acá interior por desear que la gente se arrime a Dios, ame mucho a Dios y que experimente el amor infinito de Dios? ¿Algunos han sentido eso alguna vez? Eso es fruto del Espíritu Santo dentro de ti. Es una de las virtudes. Un celo, un deseo. Si algunos de ustedes no lo han experimentado, esperemos que pronto lo experimenten eso, porque cuando estás orando y estás creciendo en tu relación con Dios, es una de las cosas que Diosito te pone adentro luego. Te empieza a poner eso en tu corazón. Un deseo. Y hay gente que hasta quieres hablarle a todo mundo. Quieres predicarle a todo mundo. Quieres recomendarle a todos que se arrimen, que se acerquen, que prueben, que descubran lo que tú has descubierto. La perla, ¿se acuerdan que has encontrado? El tesoro escondido, que quieres que todo mundo lo descubra. Qué bueno, eso es un celo por el amor de Dios. Nada más no caigan en una trampa que a veces mucha gente cae, que es la de desesperarse o enojarse cuando mi marido no me hace caso, cuando mi hijo no me hace caso, cuando mi mujer no me hace caso en eso que le estoy diciendo, que se arrime a Dios, cuando mi compañero en el trabajo o mi pariente o mi mamá no me hace caso. Cuidado, porque entonces ya estás perdiendo el celo
y lo estás confundiendo con el orgullo, un orgullo malo, el orgullo cristiano. Hay gente que confunde el celo por Dios con el orgullo cristiano. Orgullo cristiano es sentirte muy salsa, muy grande, mejor que los demás, porque eres cristiano, porque según tú descubriste a Dios, porque según tú empezaste a caminar con Dios. Mucho cuidado, porque ese es uno de los descarrilamientos que el demonio utiliza con la gente que empieza a arrimarse a él. Hay gente que fue a un retiro y sí, efectivamente en el retiro cambió su vida, descubrió a Dios, empezó a vivir con él, pero sale por allí dándole lecciones a todo mundo, apuntando con el dedo a todo mundo y diciéndoles que se van al infierno si no hacen como él, si no siguen el mismo camino. Ese ya perdió todo. Para empezar, no tiene el cimiento de las otras virtudes, que fue ¿cuál? La humildad. La humildad. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, mucha paciencia. Cuando un pariente tuyo no quiera acercarse a Dios todavía, tú sigues orando mucho, siendo paciente. Claro que sigues invitando, pero sin poner demasiada presión, que lo vayas a alejar más. Hay gente que aleja a sus hijos de Dios en vez de arrimarlos a Dios, con afán de presionarlos. Hay gente que confunde también el arrimar a su hijo a Dios con el arrimar a su hijo a la iglesia. Ese es un error. Mucha gente cree que arrimar a los hijos a la iglesia y arrimarlos a Dios es la misma cosa. No, señores, no es la misma cosa. No es la misma cosa. Y pasa mucho con los adolescentes. Le dices, mi hijo, venga a misa. El hijo no quiere ir, ¿verdad? Tiene tiempo de ir. Por fin lo convences de que vaya a misa porque tú quieres que se arrime a Dios. Lo llevas ese día a misa y va. Y el padrecito aburrido, así como, pues como yo, aburrido y durmiendo a la gente. Y luego de mal humor, regañando a los monaguillos y dándole patadas y pellizcos al otro. Y el adolescente que no es tonto y que todo observan y todo critican, viendo eso. Luego ve a aquel adolescente que se están criticando allá unos con otros, que están platicando los ministros de la Eucaristía, y ve al adolescente todos esos malos ejemplos y sale y piensa dentro de sí, ¿a esto querías, mamá, que yo viniera? ¿A esto? No vuelvo a pararme aquí. Y no se vuelven a parar. Y lo triste del caso es que ni siquiera se arriman tampoco a Dios. No es lo mismo arrimar a un hijo a la iglesia que arrimarlo a Dios. Teóricamente debieran de ir juntos, teóricamente. Teóricamente todas las actividades religiosas deberían de ser tan bonitas, tan hermosas, que empujaran a la gente hacia Dios, que hicieran que la gente se encontrara con Dios. Pero en la realidad es así siempre. A ver, dígame. Es así siempre, todo acto religioso, en cualquier religión, todo acto religioso al que tú vas, ¿de veras es un encuentro auténtico con Dios? O a veces se encuentra uno con actos religiosos tan mal hechos, tan mal dirigidos y guiados por pastores que no tienen el celo del que hablábamos al principio, el fuego en su interior, que esos adolescentes no se vuelven a parar. Y en vez de hacerles un bien, los vacunaste a los pobres y ya nunca se van a arrimar. También con adultos pasa. ¿Qué les aconsejo con esto entonces? A padres de familia que dicen, ¿cómo arrimo a mi hijo? ¿Cómo arrimo a mi esposo? ¿Cómo arrimo a mi esposa a Dios? Perfecto. Empieza por eso, arrimarlos a Dios. Tiene a veces mucho más poder el invitarlos a un retiro que el invitarlos a ir a misa. Tiene mucho más poder el invitarlos a orar contigo, a descubrir a Dios, el platicarles de un Dios que es bueno, que es amor, etc. Que empiecen ellos a relacionarse con Dios. Y ya después que ellos estén cerquita con Dios, entonces van a ir al templo. Pero ya más maduritos, ya no les va a afectar tanto si encuentran un mal ejemplo, ya no les va a afectar tanto, entonces ya van a ir al templo y van a poder encontrar a Dios allá también. Pero cuando no hay ese cimiento primero, cuando no hay esas bases, pues los jóvenes o los adultos o algo se te espantan o vuelven a pararse. Ahora, claro, hay pastores y hay sacerdotes que de veras, cuando celebran su servicio, cuando celebran su misa, eso sí hacen que la gente se encuentre con Dios. Pero tremendo. Allí sí te conviene llevar a una persona por primera vez. Allí sí. Pero tienes que investigar primero. Checa primero. Ahí sí te conviene llevar a una persona porque muy probablemente ese sacerdote o ese pastor va a ser un instrumento para que la gente se encuentre con Dios. Pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Sí, cuidado. Entonces, si lo que quieres es convertir a las almas, convertir a las gentes, arrímalos por el camino de Dios. Es lo más importante. Y no siempre se encuentra en un templo, les repito.
Muchas veces lo encuentra esas personas en otro lado. Claro, el que ya está maduro espiritualmente ya va al templo y encuentra a Dios, aunque el pastor sea aburrido y aunque el pastor esté durmiendo a la gente y todo. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene a Dios aquí adentro y ya le es bien fácil encontrarse en la comunidad o en la celebración con Dios. Ahí es distinto. Pero hay que tener cuidado porque no podemos confundir una cosa con la otra. Bueno, estamos hablando de las virtudes. Para saber si tu oración es válida, es efectiva, es buena, vamos a ver si hay frutos. Los frutos, les dije, son no los sentimientos, no el gozo ni la paz, no son frutos de la oración, no señores, al contrario. Muchas veces vas a orar y vas a salir con una sequedad y una aridez. Se te va a hacer tan aburrida la oración, se te va a hacer tan pesada, como decía Santa Teresa de Ávila, me cuesta tanto la oración, esa hora diaria de oración, que preferiría que me pusieran a barrer y trapear todo el convento que a que me pongan a hacer esa hora de oración. Tanto así le costaba a la pobre Teresa, sin embargo ahí estaba. Por eso al cabo de 15 años, Santa Teresa llegó a ser una mística que tenía unos arrebatos en la oración tremendos, unos encuentros con Dios directitos. Experimentaba tanto a Dios Santa Teresa de Ávila, que decía aquella frase famosa de ella. Después de que terminaba uno de esos arrebatos, hasta levitaba Santa Teresa, se elevaba del suelo y tenía unos encuentros con Dios preciosísimos. Después de 15 años de batallarle en la oración. Y decía ella, después de que regresaba de esos arrebatos místicos, decía, muero porque no muero. Era su frase. Es clásica de ella. Muero porque no muero. Diciéndolo en otro lenguaje para entenderlo es, me muero de ganas de morirme. ¿Me explico? Y ella quería morirse porque para ya estar siempre, sin que se acabaran esos momentos de arrebato con Dios. Ella experimentaba por un ratito lo que era estar con Dios, o por una hora, lo que fuera, pero ella quería ya estar, decía ella, cuando ya me muera, esto ya no se va a terminar, estos arrebatos ya no se van a terminar. Voy a estar plenamente unida con Él para siempre. Y su frase famosísima, muero porque no muero. Santa Teresa de Ávila. Entonces, allí sabemos si hay frutos o no. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 4 y 9, y después en 4:20 dice lo siguiente, estas ideas. Aquel que dice que conoce a Dios, pero no sigue sus mandamientos, es un mentiroso. Aquel que dice que ora, pero no se ven los frutos de la oración, que son las virtudes, es un mentiroso. Aunque se pase 4 horas en el templo todos los días. Y hay gente que se pasa 4 horas en el templo todos los días, o 2 horas o 1 hora en el templo todos los días, y salen criticando, atacando a otros, siendo fuentes de división. Yo lo he visto. Siendo fuentes de división para los demás, inspirando todo menos el amor cristiano. No hay virtudes en ellos. ¿De veras está orando? ¿Su oración es válida? ¿Su misa o su servicio fue válido? No. No todo lo que brilla es oro. No existe probablemente la base de las demás virtudes allí, que es la humildad. Y no existe un auténtico encuentro con Dios. Ya muchas de estas gentes, el demonio ya los ha desviado, y el demonio mismo los lleva a misa o al templo todos los días para que sean un mal ejemplo para los demás, se escandalicen los demás y no se arrimen a Dios. Mucho cuidado. La sequedad en la oración y en tu relación con Dios es esporádica, va a pasar muchas veces y es normal. Y esto lo vamos a insistir muchas veces porque quiero quitarles de la cabeza una idea que les está impidiendo a mucha gente de veras orar y de veras encontrarse con Dios. La idea de que la oración es sentimientos, la idea de que la oración siempre te deja paz y gozo, la idea de que siempre que ores te debes de emocionar. Mis hermanos, eso es una mentira, es una farsa, y aquellas personas que crean así nunca van a caminar en el camino de Dios y muy fácil se van a desanimar y muy rápido se van a retirar. Y gente que nunca había orado y de repente fue a un grupo de oración y allí sintió muy bonito cuando estaban orando y sigue yendo al grupo de oración y siente que está orando y bueno, hasta cierto punto está orando, pero le encanta lo que siente bonito y la emoción. Pero un día, tarde o temprano va a llegar, ya no siente esa emoción. Un día, ya de repente, ya no le dice nada, todo lo mismo. El líder ya me cansó, es lo mismo que dice todos los días. O el líder ya se fue y ahora pusieron a uno que no sabe ni qué hacer.
o esto o lo otro. Un día esas emociones van a desaparecer y la gente se siente muy confundida y la gente se retira de Dios y la gente se retira de la oración y la gente se retira de aquel grupo o de la iglesia o de donde sea porque siente que no está haciendo oración, porque ya no siente bonito. Y menos esas gentes se ponen a hacer oración en su casa porque no sienten bonito, se les dificulta tanto orar por sí mismos. Si en grupo no lo hacían, son los menos. Entonces dicen, pues no siento bonito, cuando me pongo a orar, más bien me estoy distrayendo en la oración, no, mejor no oro. Y se acabó aquella relación con Dios y se acabó aquel crecimiento que había o que podía haber empezado. Es triste, pero es lo que pasa en muchas gentes. Y en estas clases queremos dar la enseñanza espiritual para que no se engañen, para que no se dejen llevar por los engaños del enemigo y para que sepamos cómo buscar a Dios en nuestra vida, en la oración, en cada cosa que hacemos por Él y con Él. Entonces, no son sentimientos. La oración no son emociones. Pero que va a haber veces que me voy a emocionar, sí, de acuerdo. Que va a haber veces en que voy a sentir las consolaciones de Dios, así le llaman los santos, las consolaciones de Dios. Es un momento en que sientes un gozo tremendo de estar con Dios, una emoción. Hay gente que hasta llora en la oración, ¿no les ha pasado? Pero de emoción, no de dolor. Que estás llorando de emoción. Hay gente que hasta siente que hasta el aire se le va. Hay gente que siente que se eleva. De acuerdo, esas son emociones. ¿Que pueden pasar? Pueden pasar. Pero eso no es señal alguna de que sea una buena oración. Puede ser buena o puede no ser buena, pero eso no es señal. Cuidado, cuidadito, no se me engañen, no son emociones. Entonces a veces viene la sequedad. ¿Saben por qué Dios manda la sequedad en la oración? ¿Saben por qué Dios permite que la oración sea a veces muy árida, muy sin sabor? Porque nos está enseñando a aceptarlo a Él como el jefe, como el patrón, como el mero mero. Nos está enseñando a no utilizarlo a Él como una cajita de diversiones o como un platillo de dulcecitos o como algo así para mi satisfacción. Porque nos está purificando Dios y nos está diciendo que tanto en la oración como en la vida no vamos a hacer lo que nosotros queramos. Si de veras quieres crecer con Dios, no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. No vas a buscar tu voluntad, sino su voluntad. Por eso Dios nos va llevando por ese camino a todos, a unos más, a otros menos, según lo duro de cabeza que estés. Hay unos muy cabezones, muy testarudos, muy tercos, que a fuerza quieren que se haga lo que ellos quieren y que Dios les responda cuando ellos y como ellos quieren. Y que a esos Dios les va a dar más sequedad. Más. Están domando al caballo el Señor. Está domando al penco bruto que eres tú, que somos nosotros. Y estamos así como pencos brutos. Y hay que domarlos. Y un penco así, bárbaro, así, bruto, no siempre se lo doma con suavecito. Hay que darle sus buenos para que agarre la onda. Si de veras quieres crecer en la vida espiritual, Dios te tiene que ir puliendo. Te tiene que ir quitando la cáscara y todo aquello que te estorba y todo aquello. Eres una piedra burda muchas veces, de la cual Dios, que es el escultor, va a sacar una estatua hermosa. Pero te van a doler los cincelazos. Te van a doler. Te tiene que tumbar todo lo que te sobra. Y sí, te van a dar los cincelazos, pero vale la pena y eso es el crecimiento espiritual. Por eso en la oración hay aridez espiritual. No siempre, pero muchas veces. Y hay personas que cuando ya están creciendo más en su vida espiritual, les pueden llegar años de aridez espiritual, como Santa Teresa, no más 15 años. No quiere decir que todo el mundo van a hacer 15 años, ustedes van a hacer 20 o 30 años. No es cierto. Nunca sabemos. Para que no se desanimen, les digo. Pero van a ver unos pasos más adelante, cuando estoy hablando en este curso, van a ver que llega un momento en que llegas a amar tanto la aridez espiritual, esa sequedad espiritual, que ya no quieres otra cosa, que ya no te hace falta otra cosa. Es parte de la purificación. Llegas a amar el desierto, y cuando llegas a amar al desierto, inmediatamente das un brinco tremendo, o Dios te levanta tremendamente a la siguiente estancia, al siguiente paso. Las personas que están pasando por aridez y sequedad espiritual, traten no de rechazarla, sino de amarla y aceptarla,
por la simple y sencilla razón de que es voluntad de Dios y san se acabó. Nomás por eso. Porque a Dios le da la gana y se va a hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Y se acabó. Dios no quiere que me emocione en la oración, no quiere que sienta bonito, no quiere que... De acuerdo, Señor, es tu voluntad y se va a hacer lo que a ti te dé la gana, no a mí. Y si quieres esto, que yo lo sufra por un mes, lo sufro por un mes. Y si quieres que lo sufra por un año, por un año. Y si quieres que lo sufra por 30 años, por 30 años. Y si quieres que yo lo sufra por el resto de mi vida, por el resto de mi vida, lo que tú quieras, Señor. Una vez que tú llegas a amar eso, mis hermanos, Dios te da una agarrada así, pero tan sabrosa. Llegas a estar tan cerca de Él que por primera vez vas a experimentar el ardor de Dios, de la hermosura de Dios, del amor de Dios en tu corazón. Cuando llegas a compenetrarte de su voluntad, cuando llegas a hacerte uno con Él, es allí. Llegas a ya no ser dos, sino a ser uno con Él. Van a pasar maravillas que no se pueden explicar con palabras, sino que solamente las puedes vivir. La vida espiritual es el camino. El pueblo de Israel no podía ser liberado, sino es que pasaba por el desierto primero. Jesús mismo nos puso el ejemplo. Él no quiso empezar su ministerio, su trabajo, su enseñanza, sino se iba antes primero al desierto. Y nos ha enseñado. Es más, José y María, cuando empezaron su misión de ser el padre adoptivo y la madre de Jesús, cuando empezaron su misión, José y María tuvieron que ir al desierto. Y desierto no nomás de arena cuando iban huyendo hacia Egipto, sino que Egipto mismo, allá donde vivían, era un desierto, el estar alejados de su casa, alejados de su familia, alejados de todo. Estuvieron años allá en Egipto, hasta que muriera Herodes, que quería matar al niño. Eso es desierto. Y todos los santos, lean la vida de cualquier santo, tuvieron que pasar por el desierto. Y el desierto de unas personas a otras es diferente. No todos estamos hechos con la misma material, ni tenemos los mismos defectos, ni tenemos la misma cáscara. Somos diferentes. Hay personas cuyo desierto va a ser una cosa y otras su desierto va a ser otro. Aparte del de la oración, me refiero al desierto de tu crecimiento espiritual. Para mucha gente su desierto van a ser las críticas burdas, duras y ataques de gente que debería de quererte. Y te va a tratar muy duramente. Para otras personas su desierto va a ser una purificación, una humillación personal que va a sufrir tremendamente, porque es la única manera en que Dios le va a poder hacer humilde a esa persona que está tan orgullosa y tan soberbia. Para otros su desierto va a ser una crisis tremenda en su vida, o un fracaso matrimonial, o una muerte de un ser querido, o una pérdida de la salud de alguna manera, o de un miembro físico, yo qué sé. Dios utiliza 1000 maneras y métodos de purificarnos cuando somos cabezones y duros de roer. Para aquel que se entrega a Dios, vuelvo a lo que les dije hace rato, para aquel que acepta lo que Dios quiera, el desierto es papita. El desierto ni le cuesta. Señor, ¿aquí quieres que viva en la arena todo el día, toda la vida? Aquí me quedo. No se va a hacer mi voluntad, se va a hacer tu voluntad. Señor, ¿quieres que yo esté batallando con este hijo, con este esposo, con esta esposa toda la vida? Señor, pues que se haga tu voluntad. ¿Por qué se tiene que hacer la mía? Señor, ¿quieres purificarme de esta manera, con esta enfermedad? Señor, pues que se haga tu voluntad. ¿Por qué se tiene que hacer la mía? Señor, ¿quieres corregirme, enseñarme, humillarme incluso con esta debilidad que tengo? Tengo una debilidad fuerte, Señor. Caigo en este pecado. ¿Quieres esto, Señor? Que se haga tu voluntad. Si quieres que luche con eso toda la vida, aquí estoy para seguirte. Tú nomás dame fuerzas. Tú nomás ayúdame. Señor, ¿quieres esto? Lo que tú quieras. El desierto. El amor, óigame bien lo siguiente. El amor cuando se basa en emociones nada más, es egoísta. Y fíjense aquí los enamorados, muchas veces cómo están allí en ese error. El amor cuando se basa y busca las emociones es egoísta y se preocupa cada quien de su propio placer. Eso no es amor, eso es egoísmo.
Y muchas de las relaciones matrimoniales están fundadas y cimentadas sobre una base de egoísmo. Especialmente aquellos que se casaron enamorados y nunca tuvieron tiempo ni fincaron un amor verdadero. Ese cimiento es de paja. Es que estamos enamorados y por eso nos queremos casar. Ese cimiento es de paja. Eso no es amor. Con Dios es lo mismo. El amor no se puede fincar en sentimientos, porque esos cimientos son de paja, se van a desbaratar. Le va a pasar lo que a la casa de los 3 cochinitos al primero, ¿se acuerdan? Llega el lobo, le sopla y la deshace de volada. La deshace de volada. Y mucha gente así hace su casa. La casa de su relación con Dios, la casa de su amor con Dios, la casa de su relación matrimonial, basado en sentimientos. Dice, los sentimientos son extras. Ahí están, qué bueno. O qué malo, depende, pero los sentimientos no son cimiento de nada. Sentimientos de emociones y todo eso no son signo de nada. Vean cómo muchos matrimonios que nacieron o que se fincaron en las emociones duran muy poco. Y si acaso siguen unidos por presiones sociales o familiares, van a vivir en un infierno como quiera. Van a vivir amargamente allí. No me he casado, no hablo por experiencia propia, pero lo veo todos los días. Algunos preguntan, muy bien, padre, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Uy, y veo tanta gente. Y lo dicen otros, bueno, ¿y usted qué nos va a enseñar, padre? Usted ni casado está. Ténganse. No tengo una mujer, tengo como 100 o 200. De todas las que hablo todos los días, qué bárbaro. Conozco las vidas de 1000 gentes. Yo les digo lo que está pasando. Yo les digo lo que está pasando. El amor no puede cimentarse nunca, fundarse en sentimientos, por favor. No se puede. Las amistades menos, tampoco. Las amistades tampoco se pueden fundar en sentimientos. Aquellos noviazgos que empiezan como muy explosivos, muchas veces van al fracaso. Y aquellos tontos que dicen que amor a primera vista, le traducimos en fracaso a primera vista también. Ahora verás. Total. Es que hay química entre nosotros. Mira, tú me saliste Einstein o me saliste quién. Hay química. Bueno, qué bueno que se atraen, qué bueno. Eso es una de las cosas necesarias para un matrimonio. Estoy de acuerdo, pero no es la única ni la más importante. Hay química, pues mira. No van a hacer cortocircuito, una explosión ustedes. Hay gente que en eso... Aún en el matrimonio, el pozo de las emociones dura muy poco y se seca con la rutina diaria y el descubrimiento de las flaquezas del otro. El pozo de las emociones se seca con la rutina diaria y con el descubrimiento de las flaquezas del otro. ¿Ha pasado sorpresitas que se llevan ya de casados, verdad? Yo no te conocía a esta y no te conocía a la otra. Y dice el otro, tampoco me conoce la tercera que tengo en otro barrio, ¿verdad? No te conocía. En la oración es precisamente cuando parece que no está pasando nada, fíjense bien, cuando parece que no está pasando nada, que las transformaciones más intensas y profundas se dan. Es curioso. En la oración, una vez me impresionó mucho el ejemplo que dijo la Sister Bridget McKenna. Es una religiosa que tiene el don de sanación. Ella vivió aquí en Anaheim varios años. Y ahora anda por todo el mundo, pues ofreciendo su servicio de sanación. Y dice la Sister McKenna que cuando tú oras, cuando te pones en presencia de Dios, cuando te pones a orar de veras en presencia de Dios, es como la persona que se pone bajo el sol. ¿Qué tienes que hacer para que el sol te broncee tú cuando te pones bajo el sol? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que moverle botones al sol o subirle el volumen o avisarle, oye, solecito, aquí estoy, por favor, no te olvides de mí, bronceame? ¿Tienes que decirle eso? ¿Verdad que no? ¿Tienes que ponerte a bailar para que el sol te broncee? No. ¿Tienes que ponerte a hacer pesas o fuerza para que el sol te broncee? No tienes que hacer nada.
nada más estar allí bajo el sol. Y el sol solito te empieza a broncear. En la oración es lo mismo. ¿Qué tienes tú que hacer para que Dios te transforme? Nada. Nada más estar allí. Y Dios te empieza a broncear el alma, te empieza a transformar. Y curioso, cuando tú estuviste bajo el sol, las demás gente lo notan. ¿Cierto o no es cierto? A veces tú no lo notas, a veces tú no te has dado cuenta todavía, no has agarrado un espejo. A veces tú no lo notas, pero la demás gente te pesca en el aire. ¡Eh! ¿Fuiste a la playa, chiquito? ¿Dónde andabas? ¿Que no invitaste? Te pescan de volada. En la oración es lo mismo. La demás gente lo nota. La demás gente lo pesca. Y a veces tú no te das cuenta. Pero el sol te broncea. Dios te broncea. Dios te cambia cuando estás ante Él. Y parece que no está pasando nada. Parece que estoy bajo el sol y nada está pasando nada. Pues este sol que no se pone a funcionar. ¿A qué hora me zarandea? ¿A qué hora me mueve? No. No te tiene que zarandear, ni mover, ni hacer nada. El sol se encarga de hacer su trabajo. Dios igual. Por eso en la oración, cuando parece que no está pasando nada, es cuando se dan las transformaciones más profundas en ti. Espirituales, de purificación, de crecimiento. No te dejes engañar. Mucha gente piensa que porque no siento nada, no está pasando nada. Aguas. Y por eso les digo yo siempre la oración. Usted nomás ponga lo que tiene que poner para la oración, para empezar. No se les ha olvidado lo que tienen que poner, ¿verdad? Con lo que tienen que cooperar, no se les ha olvidado. Ponga las nalguitas usted. O sea, siéntese. Siéntese a orar y Dios se encarga de lo demás. Pero es que me distraigo. Usted siéntese. Pero es que no me puedo concentrar. Usted siéntese. Pero es que me dan ganas de... Siéntese. Pero es que el teléfono... Siéntese. Pero es que tengo mucho que hacer. Siéntese. Aplástese. Y ahí empieza la acción de Dios. Es allí donde empieza la acción de Dios. Cuando tú le das el tiempo a Dios de trabajar. Siéntese bajo el sol. O acuéstese si quiere bajo el sol. Ahí te puedes dormir, no hay problema. Pero en la oración no. En la oración no te acuestes porque ahí te quedas dormido. Pero usted ponga el tiempo y deje que Dios trabaje. Y cuando te distraigas, vuelve otra vez a la oración. Y te das cuenta que te distrajiste otra vez, no te asustes, vuelve otra vez a la oración. Y ahí te la vas llevando. Allí te la vas llevando. Es allí donde pasan tantas cosas. Transformaciones profundas. Dios con sus manos va moldeando el barro de nuestras almas. Como en el libro de Génesis, esa narración tan preciosa que tiene el Génesis, donde dice que Dios con sus manos empezó a formar al hombre, ¿se acuerdan del barro? Se me hace tan poético, tan hermosa esa descripción de cuando Dios nos crea. Y así nos hizo Dios a cada uno de nosotros. Imagínenselo así. Puso ese cuidado en cada uno de nosotros. Con sus manos nos hizo a cada uno de nosotros. Ay, Dios mío, pero me hiciste con tantos defectos. No se te pasaría la mano, no te habrás equivocado, te dormiste o algo. No, fíjate que no se durmió, ni se equivocó. Y sabía muy bien lo que hacía cuando te hizo. Muy bien. Estaba muy despiertito y muy consciente y te hizo a su gusto. Ay, Señor, pero con esta cara tan fea, sí, así te hizo. Y así tan chaparro, también así te hice. Y así tan gordo, no, eso no te hice yo, tú te hiciste, pero... Pero Dios te hizo a ti a su gusto. Dios te hizo a su gusto. Qué cosa tan hermosa descubrir eso. Y en la oración, cuando te empiezas a acercar a Dios, Dios te empieza a moldear. Porque estamos muy burdos, estamos muy brutos, como materia bruta. No digo de la cabeza, aunque también, ¿verdad? Pero estamos como materia bruta, que necesita ser pulida, esculpida, labrada, tallada, limada. Compáralo con madera o con una piedra, como tú quieras. Pero Dios nos tiene que modelar. Nos tiene que modelar, nos tiene que cambiar. Y con sus manos nos va transformando las almas y las vidas de una manera tranquila y callada. ¿Saben que Dios, en la mayoría de los casos, Dios no es violencia, Dios no es relajo, Dios no es mucho circo, Dios no es... No. Dios como la brisa, dice el Antiguo Testamento del profeta que quería ver a Dios, estaba en una cueva y dice, y Señor, y vino un tormento, y dije, aquí está Dios, una tormenta, ¿verdad? Y no estaba Dios allí. Y vino la lluvia y no estaba Dios. Vino una polvadera, no estaba Dios. Pero luego vino una brisa tranquila y suave, y allí estaba Dios.
Y así Dios te cambia. Bueno, Señor, pero yo quiero que me cambies en el transcurso de una semana, que no pase más. Una semana me hace santo, me transforma. Ey. Para empezar, estás demasiado burdo o bruto, ¿verdad? Para empezar. No eres trabajito de una semana, para empezar. Segundo lugar, ¿se va a hacer la voluntad de quién? ¿La tuya o la de Él? ¿Se va a hacer en tu tiempo o en el de Él? Sé paciente contigo mismo. Hay gente que no puede ser paciente consigo mismos. Tú pon la oración, pon el tiempo, deja a Dios que trabaje y Él se encarga. Porque hay gente que no sabe ser paciente consigo mismos. Hay más cosas que quería decirles ahora, pero termino diciéndoles una frase. Quiero que hagan preguntas, por si hay preguntas, y termino diciendo esta frase. Te vas a dar cuenta, hay un cuento, ustedes leyeron el cuento aquel tan hermoso de El Principito, de Saint-Exupéry, Anthony de Saint-Exupéry, se llama así, ¿verdad? Un francés de la Segunda Guerra Mundial, él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, y escribe este libro de Principito, es un cuento, se los aconsejo, tiene un mensaje preciosísimo, es una obra clásica. Y él, este Principito, se hace amigo de una zorra, y están, bueno, queriéndose hacer amigos, esa es toda la trama, ¿no? Y qué es la amistad y cómo hacer los amigos y todo. Y un día, la zorra le dice al Principito esta frase que es clásica, dice, solamente con el corazón podemos ver claramente. Solamente con el corazón. Porque las cosas esenciales son invisibles al ojo humano. Y vaya que sí es cierta esta frase. Solamente con el corazón podemos ver claramente. Las cosas esenciales y más importantes de la vida son invisibles al ojo humano. Muchas veces las gentes que están ciegas ven más que las que tenemos vista. Ven más de la vida, ven más de la realidad, ven más porque solamente pueden ver con el corazón. Preguntas. Le van a arrimar el micrófono para que lleguen la pregunta. ¿No hay nadie? ¡Qué bueno! Le voy a dar a la de 3. Si no levanta la mano a la de 3, ya no le voy a dar chance porque lo empieza a levantar toda la mano. A la de 1, a la de 2 y a la de... Mira nomás, todos viendo para todos lados así. Bueno, si no hay preguntas, entonces tenemos unos minutos nada más para terminar esta plática. Luego tengo algunos avisos y una plática muy importante con ustedes. No les dije esta frase, que quiero decirles también. No, en la próxima vez, en la próxima plática, vamos a empezar a explicar detalladamente cómo comienzas a pasar de el conocer al amar. ¿Se acuerdan que les dije que el primer paso para llegar a enamorarte de Dios y crecer con Dios es conocer a Dios? Nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que conocer a Dios para empezar a amar. Pero no te puedes quedar en puro conocer a Dios. Tienes que pasar después a amar a Dios. Tienes que pasar de la mente al corazón. Y tu oración, como dice el Padre Anthony de Melo, puede empezar en la mente, no hay problema cuando empiezas la oración, pero siempre tienes que llegar al corazón. Y el corazón habla más fuerte que la mente. El corazón habla más fuerte que la boca, que la mente. El corazón expresa más y más profundo que la mente. Y hay que llegar allí en la oración, en la relación con Dios. Muy bien, ¿tenemos algún minuto todavía? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren que comencemos a ver algo de la próxima, los minutos que nos quedan? ¿O hasta aquí le cortamos? ¿No? Mande. Sí. A ver, le van a arreglar el micrófono aquí. Alguien habló y a ver, rompió la... Bueno, vamos a darle chance. Es que no conté el 3 todavía, no lo he contado. Se están aprovechando. Sí, Vicky. Padre, mi pregunta es, cuando usted estuvo hablando sobre la misa, sí, y nuestros hijos van a la misa, sobre todo los jóvenes, sí, de 13 a 18 años, a cierta edad ya ellos no quieren ir a misa, van como obligados. Sí. ¿Cómo podríamos animar a estos jóvenes? ¿O hay que obligarlos a que vayan a misa? Ajá. ¿O cómo se puede hacer para animarlos a ellos? Vamos empezando por la raíz del problema. ¿Por qué no quieren ir a misa? A ver, hay jóvenes aquí. ¿Por qué? Porque se aburren. ¿Y por qué se aburren?
Eso puede ser parte porque no conocen a Dios, pero ¿por qué no conocen a Dios? ¿Que no se supone que en la misa también deben de conocer de Dios? Porque no reciben el mensaje correcto. Pregúntenle a los jóvenes, ¿saben? No. La pregunta es, ¿por qué se aburren en la misa? Porque las misas, ¿saben por qué? Porque no están hechas para ellos. Punto. Las misas están hechas para adultos y muchas veces no le hablan al joven en su idioma, y en sus problemas, y en su situación, y en lo que él trae. Tan sencillo. Si haces una misa para adultos nada más, los niños y los jóvenes los dejas fuera. Y volvemos a lo mismo, no están recibiendo un encuentro, no están teniendo un encuentro con Dios. ¿Qué hacer en esos casos? Busquen, denle la oportunidad a los muchachos. Yo les aconsejo esto, de que ellos escojan a qué misa quieren ir y con qué sacerdote quieren ir. Llévenlos, shop around. Así como llévenlos a ver. Y donde ellos se sientan a gusto allí, porque quiere decir que allí están encontrando a Dios, allí están recibiendo algo más. Y llévenlos ahí. Sí. Ajá. ¿También? ¿A todos? Pues sí. Pues sí. A ver, pasen el micrófono. Hablen al micrófono, no hablen sin micrófono, por favor. Sí. A ver. Que ya se viene trayendo de años. Sí. Uno se aburre, ¿por qué? Y más antes que eran en latín las misas. Peor. ¡Uy, padre! Peor la aburrición. Una cosa, aprendí el latín. Sí. Acuérdense ¿Recibió de algo? Claro, el joven está pasando por una etapa de transición, de mucho activismo, de mucha energía, de mucho relajo, ¿verdad? Lo que menos quiere el joven es estar quieto, oyendo a un mono ahí hablar, diciendo, ¿sabe qué? Que no entiende nada. Es lo que menos quiere el joven, ¿cierto o no es cierto? El adulto ya aguanta más. Ya cuando uno está adulto, como que ya te calmas más o menos, te pasaron aquellos bríos, energías y relajos que traías, y ya eres más capaz de sentarte y escuchar y pues medio criticar también, ¿verdad? Sacar la garra. Ya eres más tranquilo, pero el joven hombre trae toda esa energía, canalízale la energía. Hazle una misa o un servicio en el templo que sea adecuado para jóvenes. Por lo menos uno el domingo. Que haya un lugar donde una hora a la que se les hable a ellos, que de perdido tengan la oportunidad de escoger. Y si quieres las otras, ofrécelas para adultos. Y ¿por qué no otra para niños? ¿Y a los niños dónde los dejas?